Los voy a acompañar entonces con la primera unidad del curso de Cristología, la cual hemos llamado Cuestiones Básicas de Cristología. Es decir, en primer lugar es necesario que nos contextualicemos en la asignatura para luego entrar a profundizar en las otras unidades de la asignatura que las hemos denominado Misterio de Cristo para darles un nombre muy amplio. Pero entonces vamos a comenzar con cuestiones actuales de Cristología. Y tiene dos temas. Son dos temas nada más, pero abarcan muchísimo contenido. Tenemos entonces la cuestión del Jesús histórico y del Cristo de la fe y el desarrollo de la Cristología a través de la historia. Si nosotros hacemos una búsqueda bibliográfica, nos vamos a dar cuenta que de estos dos temas realmente tenemos mucha información, tanto en el campo teológico católico, teológico protestante e incluso en el campo de la teología que no es confesional, porque estos temas son el núcleo central de la cristología. ¿De dónde partimos entonces? Vamos a partir de un contexto de tipo histórico. La pregunta central es, bueno, ¿Cristo existió o no existió? Casi que a esa pregunta, desde todas las perspectivas donde se mire, desde la perspectiva creyente, incluso desde la perspectiva no creyente, esa pregunta ya tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sí. O sea, realmente podemos constatar históricamente que Jesús existió. Pero entonces ahora la pregunta cambia. Ese Jesús que nos han enseñado, que nos han transmitido, en quien hemos creído, ¿es el Jesús histórico, es decir, el que nació, el que comió, el que hizo algunas actividades, el que predicó, o es un Jesús que ya cambia el nombre, ya no es Jesús sino Cristo y que ha sido una transmisión más de fe, pero no de realidades históricas? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pregunta es muy profunda y no se puede responder de una sola vez, sino que tenemos que realizar una búsqueda histórica, incluso teológica, historiográfica, para poder hallar esa respuesta. Bien. Y hablaríamos entonces del desarrollo de la cristología a través de la historia. Muy bien, vamos entonces a iniciar un poco a grandes rasgos con el desarrollo de la cristología a través de la historia para luego centrarnos entonces en el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Digamos que el tema cristológico ha sido uno de los temas cruciales dentro del cristianismo, lo que les decía ahorita. Si Jesús es el Cristo, cuando hablamos de Cristo ya hacemos una confesión de fe. Recuerden que Cristos viene de la palabra griega que significa ungido, Cristo es el ungido, y en hebreo la palabra significa Mesías, ¿cierto? Para nosotros es una palabra un poco descontextualizada porque nosotros, digámoslo así, no tenemos esa concepción mesiánica que se tenía en tiempos de Jesús, pero lo podríamos traducir como con una confesión de fe. Jesucristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. La palabra Cristo ya es una confesión de fe. Incluso podríamos utilizar una palabra más cercana a nosotros, entonces se habla de Jesús como Señor. Acá en Antioquia, nosotros desde pequeños, cuando nos íbamos a referir a algún adulto, nos decían nuestros padres, llámelo, responda sí señor o no señora, y decir sí o no en una respuesta era como una falta de respeto. Para nosotros la palabra Señor pues indica como una acción de respeto frente a otra persona, un nombre de respeto, un título. Pero en tiempos de Jesús el Señor era el nombre que se le daba al emperador romano y el emperador romano era considerado como un dios. Entonces, cuando los primeros cristianos empiezan a llamar a Jesús como Señor, empiezan a decir, no, es que el Dios no es el emperador, sino que Dios es Jesús. Entonces, ese título de Señor lo podemos relacionar con el título de Cristo. Jesucristo es una profesión de fe.
Entonces ahí comienza la cristología a lo largo de la historia, porque ¿qué han hecho los cristianos? Creer y profundizar en ese Jesús, en ese Cristo, en quien creen, a quien le dan se adhieren a él a través de la fe. Luego entonces llega dentro de la cristología un espacio muy importante que ya no es el creer en Jesús, seguirlo, comienza con el martirio, los primeros cristianos daban su vida por Cristo, sino que cuando ya ocurre una institucionalización de la religión, del cristianismo, entonces ya empiezan a aparecer lo que llamamos las herejías cristológicas. ¿Qué es una herejía? Es algo que está opuesto. Y en este contexto, ¿opuesto a qué? Opuesto a lo que se cree, en este caso, sobre Cristo. Entonces surgen varias personas que dicen, no, Jesús no fue verdaderamente hombre o no fue verdaderamente Dios. Y van surgiendo entonces diversas herejías que llevan a la cristología a que estudie, bueno, quién verdaderamente es Jesús. Porque dentro del cristianismo se considera que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ese digamos que es como un segundo estadio en todo el proceso de historiografía cristológica. Pero entonces digamos que aunque hay herejías, aunque hay personas que están en contraposición de lo que se cree de Jesús, pues hay una doctrina sobre Jesús y digamos hay una creencia general. Más o menos todo el proceso de las herejías tiene su apogeo a partir del siglo IV, podríamos decir que hasta la Edad Media, pero ya la perspectiva cristológica digamos que se va ocultando un poco, es decir, se cree en Jesús y entramos a ver lo que llamamos como la religiosidad popular. Entonces se cree en Jesús, pero a partir de creencias que se manifiestan externamente, pero no hay una profundización teórica. Luego entonces, más o menos, en el Renacimiento, donde con René Descartes o Descartes surge entonces todo el apogeo de la filosofía, e incluso sobre todo del método científico. Recordemos que Descartes es el que dice pienso, luego existo, cogito ergo sum, y él dice yo creo en todo lo que veo, pero necesito razones para creer. Es decir, coloquemos un ejemplo, esto es una mesa, nosotros vemos que aquí hay una mesa. Entonces Descartes dice, pues a mí me han enseñado que es una mesa, pero yo dudo que sea una mesa. Yo necesito un método que me lleve a comprobar que esto es una mesa. Entonces va surgiendo el método. Bien, y aquí es, digamos, el auge de las ciencias exactas. Pero dentro de las humanidades, y en este caso dentro de la teología, también los estudiosos empiezan a preguntarse, bueno, ¿y será que todo eso que nos han enseñado teológicamente de Jesús es verdad? ¿Será que todo lo que está escrito en los evangelios es cierto? ¿Será que todo lo que nos ha transmitido la fe es verdadero? Entonces es ahí donde insertamos la búsqueda del Jesús histórico. Esa búsqueda aproximadamente dura 350 años y en la actualidad nos encontramos en lo que se llama la tercera búsqueda de Jesús, que es como la actualidad de la cristología y que responde a la pregunta que yo les decía desde el principio. Entonces, ¿realmente qué Jesús se cree? ¿En el Jesús histórico o en el Cristo de la fe? Estas a grandes rasgos, digamos, el desarrollo de la cristología a través de la historia, que es necesario entonces profundizar en cada una de sus. Dentro de la bibliografía del curso, pues hay mucho que se puede consultar, incluso en línea. Yo recomendaría 3 textos que me parecen muy importantes y que son de fácil lectura y que resumen, digamos, todo este proceso. Tenemos Jesús de Nazaret, tomo 1 y tomo 2 de Joseph Ratzinger,
y otro libro que se llama Creer en Jesucristo, Vivir el Cristianismo, de Felicísimo Díez Martínez, que son unos compendios muy buenos de cristología. Claro que tenemos también a grandes pensadores, pero que se enfocan no en todo este proceso, sino en una parte. Entonces tenemos a Rudolf Bultmann, tenemos a toda la escuela anglosajona con lo que se llamó el Jesús Seminar. Incluso hoy tenemos a quienes se ocupan más del contexto histórico y cultural. Pero quienes nos hablan de la generalidad de esto, entonces les recomiendo estos dos autores anteriormente. Muy bien, en esa historia cristológica, entonces ya les he mencionado mucho la búsqueda del Jesús histórico. Bien, entonces iniciamos sobre todo con la línea protestante, que fueron muy estudiosos del misterio de Cristo, incluso antes que los teólogos católicos. Entonces tenemos un gran representante, ya se los había mencionado, se llama Bultmann. Él empieza a decir, bueno, nosotros tenemos que mirar si todo lo que nos han dicho de Jesús es cierto. Para ello tenemos que desmitologizar los evangelios, es decir, como quitar todo el contenido que para Bultmann era mítico, como tratar de ir a lo fundamental, como a lo que podríamos decir a través de la crítica textual, la crítica histórica y la crítica histórica y la crítica literaria, que nos lleva a los orígenes. Entonces, a partir de todo el proceso de paleografía, de arqueología, de las críticas que les mencioné, se empieza a hacer un estudio. Bueno, ¿quién era Jesús? ¿Realmente Jesús nació en Belén? Si nació en Belén, ¿por qué lo llaman Nazareno? ¿Cómo predicó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron sus dichos? ¿Los evangelios realmente nos cuentan la verdad sobre Jesús o es más una experiencia de... Digamos que se hizo como una división. Entonces es como si el Jesús histórico es el que yo veo acá, pero el Jesús en quien se cree es el que está a este lado, es decir, como si fueran dos personas distintas. Bien. Esta búsqueda, como les dije, dura aproximadamente unos 200 años o más. Su mayor representante, el más conocido, Rudolf Bultmann, del siglo pasado, pero en la actualidad estamos en la tercera búsqueda, es decir, ya no es tan importante mirar cómo esos elementos de realmente si Jesús existió o no, sino contextualizarlo. Bien, ¿quién fue Jesús? Pero en su contexto, es decir, Jesús fue judío, claro. ¿Y cuál era el contexto de la cultura mediterránea del siglo I en el cual vivió Jesús? ¿Por qué? Porque cuando entramos en el contexto, lo conocemos, podemos comprender mejor el mensaje. Por ejemplo, ¿qué significaban palabras de Jesús como si alguien te hace daño, entonces preséntale la otra mejilla? ¿O cuál era el contexto de milagros tan conocidos como la multiplicación de los panes o cómo vivían las familias en tiempos de Jesús? Es decir, irnos a estudiar la cultura mediterránea del primer siglo para saber en qué contexto vivía Jesús, realmente qué idioma hablaba, cómo practicaba su religión sabiendo que era un judío. Muy bien, entonces esos elementos son los que encierran la primera unidad. ¿Cuál es nuestra tarea? Profundizarlos y tratar de mirar qué es lo que significan. Entonces, ya hoy no podemos hablar de una división entre Jesús histórico y Cristo de la fe, sino que se cree en un Jesús que fue histórico, pero también que se miró después de su crucifixión y resurrección desde una perspectiva de fe. Es decir, ya no es ese hombre, sino que cobró rasgos a partir de la creencia y se empezó a confesar la fe en Jesús como Dios, como Señor. Pero entonces lo que nos toca a nosotros es mirar cuál ha sido ese proceso.